para hablar de la palabra del Señor. ¿Por dónde arrancamos? Es la inquietud. Porque se trata más de compartir el Evangelio, es de ganar el alma para Cristo. De eso se trata. Y la palabra de Dios dice que el que gana almas, ¿qué es? Es sabio. Entonces, tratando, y el Señor dice que hagamos todas las cosas con orden y con decencia. Todo tiene un orden. Entonces vamos a mirar, y quiero invitarlos. Yo sé que este tema es muy conocido, pero es bueno recordarlo. Yo les quiero invitar para que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y más que exponer el tema, es como aclarar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos seguros de haber nacido de nuevo? Pero que usted esté seguro, yo ya nací de nuevo. Y si alguien le pregunta, ¿por qué sabe que nació de nuevo? ¿Qué pruebas fehacientes hay de que usted sí nació de nuevo? Vamos a mirarlo. Vamos a mirar qué dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante, ¿no? Nicodemo le dice, sabemos, mira lo que dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie, ninguno, puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo seguía? Y creemos que esto le está pasando a muchos de nuestros hermanos hoy en día. Sabemos muchas cosas del Señor. Y puede que sepamos mucha Biblia. Pero ¿cuántos de verdad estamos siguiendo al Señor de corazón como Él quiere? Entonces aquí viene la palabra. Mire, Nicodemo quizá quería como que el Señor le diera palmaditas de aprobación. Muy bien, Nicodemo, ya entendió. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué le dijo? No puede. Mire, esto es grave. El mismo Jesús le está diciendo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Duro golpe para la tradición religiosa de Nicodemo. Entonces, pero aquí está lo interesante, que Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Primera pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La segunda pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, le dejó la inquietud. Bueno, hasta ahí, hasta ese momento Nicodemo no entendía nada de lo que el Señor le estaba diciendo. Pero ya llega en el versículo 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Mire, en los evangelios, cuando nosotros encontramos que Jesús diga de cierto, es porque hay que prestarle atención a eso. Eso es fundamental, es vital, es de vida o muerte. Cuando usted lee en el Evangelio encuentra la palabra que dice de cierto, la dice 2 veces. Ponga cuidado a lo que te voy a decir.
porque su vida depende de ello. Y aquí le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, vuelve y dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Jesús ha declarado dos cosas. Lo primero dice, no puede entrar y no puede ver. O sea, ¿cómo puede entrar si no puede ver? Tiene que ver para poder entrar. Solo conocí a un hermano en nuestra asamblea, ya está en la presencia del Señor. Y él hablaba mucho de que en nuestra asamblea, él hablaba mucho a la asamblea. Y decía, en nuestra asamblea hay muchos abortos espirituales. Y yo creo que sí. Porque hay muchos que están luchando por seguir en la vida cristiana, pero no pueden. Por eso usted encuentra que caminan por un tiempo y se desvían. Y al tiempo vuelven. Y mantienen en ese vaivén. Eso no es del Señor. Pero entonces ahí es donde uno tiene que entrar a preguntar, bueno, ¿será que esa persona sí ha nacido de nuevo? Porque vamos a mirar. Entonces dice Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Y aquí se dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, él dice, primero le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento siempre se cumple en dos etapas. Primero la persona tiene que nacer de agua. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Jesús. Y después debe nacer del Espíritu. Cuando se fusionan los dos, entonces ahí ocurre el nuevo nacimiento. Ahora, como el Señor para aclarar un poquito más esto, dice, miren, le explica a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a colocar este ejemplo que nos coloca Jesús. ¿Cómo ocurre un nacimiento de carne? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que ocurre? ¿Cómo llega un nuevo ser a este mundo? Primero, concepción. ¿O no? Concepción. Después, ¿qué sigue? Después de la concepción, ¿qué sigue? La gestación. Y la gestación tiene dos etapas. ¿Sabían eso? En las primeras, la primera etapa son como las 9 o los 3 primeros meses. ¿Cómo se le llama a esa vida que se está gestando? ¿Cómo se le llama? No, todavía no. Embrión. ¿Sí o no? El ginecólogo, el ginecobstetra sabe que se llama embrión. Y después de los 3 meses ya deja de ser embrión y se convierte en feto. ¿Por qué? Porque ya está formadito el peladito o la peladita. Ya se le ven las manitos, se le ven los piecitos, la cabecita, pero todavía no ha nacido. Entonces, concepción, gestación, y en la gestación embrión y feto. Y llega el momento, creo que entre las 36 semanas y las 40 semanas ocurre el milagro. Nace una persona. Jesús está diciendo, lo que Jesús está diciendo aquí es que así como ocurre un nacimiento en carne, debe ocurrir un nacimiento espiritual. Por eso él dijo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vamos a tratar de entender esas etapas del nacimiento espiritual. Y usted va a juzgar si usted realmente ha nacido de nuevo o no. Yo recuerdo hace muchos años, nuestro hermano Alden Powner, en una conferencia, nos compartía que conoció a un predicador.
y predicaba en las iglesias y ganaba almas. ¿Cómo hacía? Yo no sé. Pero que cuando él enfermó de muerte, el hermano Alden fue a visitarlo y le dijo, me veo en la puerta del infierno. Y él le dijo, uy, ¿cómo así? Y tuvieron que explicarle lo del nuevo nacimiento. Porque ¿qué dijo Jesús? Que el que no naciere de nuevo no puede entrar. Vamos a mirar cuáles son esas etapas. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuándo se concibe vida espiritual en una persona? No, señor. ¿Cómo creen ustedes? Mire, ¿cómo creen ustedes que se concibe? Que se concibe, o sea, porque si una cosa es la concepción, la gestación y el nacimiento. ¿Sí o no? En un nacimiento de carne. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cuándo cree usted que se concibe vida espiritual en una persona? ¿Cómo, hermano? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Es así. Lo que dice la hermana Liliana es así. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Que cuando se le comparte el evangelio, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Que la fe es por el oír. Casi, David. Casi. Pero hay un versículo que es clarito. Ese es el mandamiento. Pero necesito el versículo que me diga que cuando una persona oye el evangelio. ¿Ah? Bueno, puede ser. Busquen Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? Uno 13. Mire, ese Efesios 1:13 prácticamente ahí habla de lo que es lo que es nacer de nuevo. Dice, en él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y qué más dice? El evangelio de vuestra salvación. Bueno, entonces, cuando una persona oye el evangelio de la salvación, solo cuando escucha el evangelio de la salvación, y ahí sí voy de acuerdo con lo que dice el hermano. ¿Cómo es su nombre, hermano? Mauricio. Y lo cree, ahí, mire, no nace de nuevo. Oye y cree el evangelio de la salvación, pero todavía no nace de nuevo. Porque es un proceso. Ahí cuando la persona oye el evangelio de la palabra de verdad, el evangelio, cree, ahí se gesta vida espiritual, porque hay otros problemas. Aunque quiero aclarar, eso puede ser simultáneo. Hay personas que toman su tiempo, pero hay otras que usted le explica bien el evangelio de la salvación y hace todo el proceso y nace de nuevo. No tengo nada que decir, no, que es que eso primero es no, sino que hay un orden. Ahora la pregunta que quiero hacerles, hermano. ¿Cuántos conocemos el evangelio de la salvación? ¿Qué es claro? No dice el evangelio. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Dónde encontramos el evangelio de nuestra salvación? Hermana, ¿y qué en la Biblia? No sé, o sea, pero para usted compartir el evangelio de la salvación, para usted conocerlo, para usted entenderlo, para usted difundirlo, porque usted necesita que en muchas almas, en muchas vidas, se conciba vida espiritual. ¿Y en dónde está? Pero hay un libro especialmente que te habla del evangelio. Ese es un versículo, hermano, que lo usamos para ver, pero un libro de la Biblia que te habla de todo lo que usted necesita saber del evangelio. ¿Cuál es, David?
Un libro que te habla, que te explica punto por punto, paso por paso, y todo lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Cómo, hermano? ¿Y por qué duda? Es Romanos. Luego me llamó la atención cuando el hermano Robin dijo que estaban estudiando Romanos, ¿no? Esta asamblea está al pelo. Mire, sencillo. Si usted coge Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo de qué dice, de qué va a hablar? Del Evangelio. Varias veces menciona la palabra el Evangelio. Del capítulo 2 hasta el capítulo 2, 3, 4, más o menos, te va a hablar de la necesidad del Evangelio, porque todos somos culpables, ¿o no? Del capítulo 5, 6 y 7, más o menos, según el orden, te va a dar las razones del por qué hay que creer en el Evangelio. En el capítulo 8, ¿de qué le va a hablar? De vivir en el Espíritu. Pero en el capítulo 9, 10 y 11, te va a hablar de el Evangelio a los israelitas. Y en el capítulo 12 en adelante te va a hablar del Evangelio práctico. Esa es la división de Romanos. Entonces, basándonos en Romanos, vamos a tratar de encontrar las 6 verdades que contiene el Evangelio de la salvación. Puede que sean más, pero yo con estas 6 me casé desde que lo conocí. ¿Cuál es la primer verdad que todo ser humano tiene que entender con respecto al Evangelio? Y está en Romanos. La primer verdad, o sea, usted le va a hablar a una persona, el Espíritu Santo te va a usar para que en esa persona que te oiga se conciba vida espiritual. Y si Dios te va a usar, también lo va a usar para que crea y reciba el Espíritu Santo, que eso es nacer de nuevo. Pero ¿cuál es la primera verdad que usted tiene que ayudarle a esa persona a entender? Que todos somos pecadores. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo? ¿Cómo dice David? Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Corta parejo. Ni unos más ni otros menos. Todos somos pecadores. Entonces, esa verdad hay que entenderla. Una pregunta. Si la persona te cuestiona y te dice, pero ¿cómo así que todos somos pecadores? ¿Por qué? ¿Qué respondemos? ¿Y usted cómo sabe, su hermana Lina, que usted nació en el pecado? Porque es que Dios nos propone el pecado, pero nosotros después de Adán. Ahora sí la entiendo. Todos somos pecadores porque somos descendientes de Adán y Eva. Y el pecado entró a la humanidad por un hombre. ¿Cómo le llamaba ese hombre? Adán. Adán y Eva. Pero el hombre llamara Adán. ¿Así no dice la Biblia? Y por el pecado que entró, la muerte. Y por un hombre también entró la vida. ¿Cómo se llama ese hombre? Jesús. Mire, eso es el Evangelio. Hermano Mauricio, le están cogiendo, le están haciendo bullying. Pero bueno, que pasemos agradable acá en la capilla. Entonces, primera verdad, todos somos pecadores. Eso está en Romanos 3. ¿Sí o no? Después de que la persona entiende que es pecador, ¿cuál es la segunda verdad? No lo tenemos que saber ya de memoria. ¿Cómo, hermano? Eso, que el pecado es lo que nos condena, no es Dios, porque Dios no condena a nadie. Eso es una tergiversación de muchas iglesias o de muchos predicadores.
Pero Dios no condena a nadie. ¿Qué fue lo que Dios condenó? Al pecado. O sea que el que se va al infierno, ¿se va por qué? Por pecador, porque no quiso hacer caso, punto. Porque Dios, ¿qué fue lo que condenó? Condenó al pecado en el hombre. Pero Él no condenó al hombre al infierno, que quede claro. Pero los que se van al infierno es porque quisieron seguir en su vida de pecado. No porque Dios los quiera condenar. Dios ya hizo un juicio, dio un veredicto, dijo, voy a condenar al pecado al infierno, y lo hizo. El pecado es lo que nos condena. ¿En qué parte de Romanos dice eso? ¿Cómo dice David? Ojo con eso, hermano. Uy, uy. Ahora sí. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Punto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Eso ya está decidido por parte de Dios. Que todo el que muera en sus pecados se va para el infierno. Punto. Ahí no hay nada que alegarle al Señor. Entonces, ¿ya hemos entendido? Todos somos pecadores y el pecado nos condena. Tercera verdad. ¿Qué sigue después de que le hablamos a la persona y es que todos somos pecadores, el pecado nos condena? Romanos capítulo 6, versículo 20. ¿Pero qué sigue después? ¿Pero cómo sería? No, señor, todavía no, antes de eso. No, señor, sí es verdad. Pero hay una cosa que la persona tiene que entender. Y cuando la persona entiende esto, ya lo entendió. Ya entendía que es pecador, entiende que el pecado lo condena, pero tiene que entender otra cosa. Y cuando entiende esto le produce la necesidad de algo. Bueno, hermanos, que por más que luche, no se puede salvar a sí mismo. ¿Dónde dice eso en Romanos? ¿Se acuerdan para en Romanos 4? Que habla de la justicia de Abraham por fe, no por obras. Si está en Romanos capítulo 4, miremos. Entonces la tercera verdad es que ningún ser humano se puede salvar o puede remediar el problema del pecado por sí mismo. Leo por aquí. Leo desde el versículo 1 de Romanos 4. ¿Qué pues diremos? Que Abraham nuestro padre, dice, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de un tema especial del Evangelio, que es ¿de qué? No, antes de la justificación, ¿de qué? De la gracia. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, tercera verdad, no te puedes salvar a ti mismo. Uno a sí mismo no se puede salvar. Porque el que esté pensando que puede arreglar las cosas con Dios por sí mismo, a eso se le llama religión. Pero el Evangelio, mire, ¿sabían ustedes cuál es la diferencia entre religión y Evangelio? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, pero ¿cuál es la diferencia? No, pues muchas diferencias. Por ejemplo, la religión busca por obras, entonces ganar la salvación. Eso sería una diferencia. Ajá. ¿Y el evangelio? Y el evangelio es por gracia. Sencillo, ya. Se las va a colocar así para que vean. Religión son todos los esfuerzos que el hombre hace para alcanzar a Dios. Que ahí sí estoy de acuerdo con el hermano Robert. Son muchos. Son muchos. Algunos se enfocan en guardar ley, guardar sábados, o sea, no comer, no beber, no hacer una cosa. Son muchas las cosas, obras de justicia. Eso es religión. ¿Y el evangelio qué es? ¿Pero qué es? Mire, tratemos de ver. Religión es todo lo que el hombre hace para tratar de alcanzar a Dios. ¿Y el evangelio qué es? Es todo lo que Dios hace para alcanzarlo a usted. Es diferente. Evangelio es todo lo que Dios ha hecho por alcanzarlo a usted. Es todo lo contrario. ¿Y qué es la gracia? Es el don de Dios. Mire, tome, recíbalo. Entonces, no te puedes salvar a ti. Entonces ya entendió, ya la persona entendió que todos somos pecadores, que el pecado es lo que nos condena, que no se puede salvar a sí mismo. ¿Cuál es la cuarta verdad? Ahí sí, como dice, ¿de cuál? Todavía no. ¿Dónde está eso en Romanos, hermano? Uno más, clarito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Romanos 5:8. Mire, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo. Mire, no hay nada más hermoso cuando una persona siente toda esta carga del pecado y saber que el pecado te condena. Yo no puedo hacer nada para quitarme el problema del pecado. Y entiende, Cristo murió por ti. Uy. ¿O no le pasó a usted? O a mí me pasó. Cuando comprendí de corazón que Cristo había muerto por mí. Ese capítulo 5 de Romanos es una belleza. Cuando entendemos, Romanos, lo que es la justicia de Dios por fe. Pues Cristo murió por nosotros. Entonces, ahora sí, cuando ya entiende que Cristo murió por ti, ahora sí, metámonos estamos hablando de concebir vida espiritual, ¿no? Entonces, Cristo murió por ti. Ahora, ¿qué necesita hacer? Necesita recibir a Jesús en su corazón. ¿Dónde está eso en Romanos? Esto es un pequeño test. ¿Dónde está eso en Romanos? Eso está en Romanos. Yo me he salido de Romanos. No. Es clarito, es claritico. Se lo desglosa y lo dice claritico. No, ese ya está en otro paquetico lo metimos. Tampoco. Ahora hablamos del capítulo 8. Estamos en la quinta verdad, creo que es la quinta verdad. Ya le dijimos, Cristo murió por ti. Pero viene esta verdad que es donde la persona tiene que abrir su corazón a Jesús. ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cómo dice? Como está escrito, he aquí convención, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Yo se lo cambio por Romanos 10:9. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca, o no, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, ¿o no? ¿Cómo dice? Porque con el corazón
y con la boca se confiesa para salvación. Pero qué hermoso, ¿no? Mire, ahí está el evangelio. Usted quiere evangelizar de corazón, estudie Romanos. Estudie Romanos. Porque Romanos nos habla del evangelio. El tema de Romanos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hace falta cumplir otro paquetico para que la persona entienda de lo que es nacer de nuevo. ¿Qué tiene que entender? Según Romanos capítulo 8. Pero, ¿qué dice Romanos 8, hermano David? ¿Qué tiene que entender? Siga. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo hago una pregunta, que ahí me quiero... ¿Hasta qué horas tengo, hermano Robbie? ¿Hasta las 1:30? No, no. Hasta las 9. Quiero pensarlo porque quiero aclarar unas cositas. Mire, Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación, mire, esto es hermoso, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero todo el que está en Cristo Jesús debe cumplir una cosa. No andar en la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hago la pregunta. ¿Qué necesita una persona para andar en el Espíritu? Más que eso, hermana Liliana. No, es que cuando la persona entiende esto y hace esto, nace de nuevo. Porque dice, los que no andan, mira lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu solito lo aparta. ¿Sabían eso? No es que yo tenga que apartarme del pecado. El mismo Espíritu que mora en usted le da la fuerza y le da el poder que necesita para apartarse del pecado. El Espíritu que mora en usted es el que le da el poder para poner por obra la palabra de Dios. Es que el secreto de todo cristiano es que el Espíritu Santo esté en él. Si no tiene al Espíritu, miremos. ¿Qué dice Romanos 8? Y se me quedaron largas y ya a mandar. Romanos capítulo 8 dice en el versículo... Leamos desde el versículo 5, por favor. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden, otra vez, no pueden. ¿Qué no puede hacer una persona que vive en la carne? ¿Lo entendemos así? Pero mire lo que dije diciendo, más vosotros, o sea, le está hablando a los que hemos nacido de nuevo. Esta palabra es para los que de corazón hemos nacido de nuevo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es la sexta verdad? Pongámoslo este término. Usted necesita ser sellado con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa que son las arras. Es la garantía de que usted se va para el cielo. Aquí Romanos dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿a quién se va a llevar? ¿A los que se reúnen en el centro bíblico de Quinchía? ¿A los que se reúnen en la Unión Misionera? ¿O en Emanuel? Hay una que llama Emanuel acá. ¿O en el Movimiento Misionero Mundial? ¿A eso se los va a llevar? No. Él solo se va a llevar a todo el que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Porque el que no tenga el Espíritu Santo, acá ahí queda, a freírles espárragos al anticristo. Todo el que no tenga el Espíritu Santo. Mire, a veces nosotros hablamos del plan de salvación, porque lo conocemos. Pero se nos olvida que una persona para nacer de nuevo necesita ser sellada con el Espíritu Santo. Ahora, haciendo a un lado, ya entendió la persona que necesita ser sellado, entendió el Evangelio. Hay dos pasos, porque es que esto lo oyó 5 charlas, pero no podemos tener 5 charlas hoy. Entonces, ya escuchó el Evangelio. Entonces, dijimos, cuando una persona oye el Evangelio de la salvación, lo acepta, lo reconoce, lo cree, se concibe vida espiritual. Pero ¿cómo se gesta la vida espiritual? A la clave de todo. Esa persona, la persona que realmente donde se gestó, mire, ya se concibió vida espiritual, pero ¿cómo se gesta? Tiene que dar 2 pasos, quizás son 3. Lo primero, tiene que arrepentirse. Porque una persona que escuche el Evangelio y no se arrepienta, nada hizo. Tiene que arrepentirse. Y arrepentirse de corazón. Y hay muchos que están confundiendo el arrepentimiento con el remordimiento. ¿Hay un versículo en la Biblia que nos habla de esas 2 cosas? De arrepentimiento y remordimiento. Entonces, hay muchas personas que sí. Y mire, el dolor es igual. Una persona que experimente arrepentimiento y otra persona que experimenta remordimiento, el dolor es igual. Y la emoción quizá es igual, pero el enfoque es distinto. ¿Dónde en la Biblia habla de esas 2 cositas? Tal vez no, está más allá, un poquito más allá, hermanito. Mire, creo que es en 2 de Corintios. Sí, 2 de Corintios. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir tristeza, sentir dolor. Judas sintió dolor de haber entregado a Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y dice que arrepentido, dice la Biblia, que arrepentido fue y le tiró esa plata a los pies del... ¿O no lo dice la Biblia? Pedro sintió dolor por haber negado a Jesús. Sí. Pero ustedes ven que el enfoque de los 2 fue diferente. Porque Judas, de dolor de haber perdido lo que perdió, fue y se ahorcó. Se condenó el paciente. Pero Pedro, yo se me pongo a pensar en eso. Cuando Jesús lo miró. Porque fue la mirada de Jesús lo que partió a Pedro. Cuando cantó el gallo la 3ª vez. Y en ese momento como que fue y lo miró. ¡Ey, Pedro! Salió fuera. ¿Y qué dice la Biblia? Lloró amargamente. El arrepentimiento es eso. Pero aquí en Corintios nos dice que hay 2 enfoques. Mire, capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿produce qué? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce?
muerte. El verdadero arrepentimiento es cuando a nosotros nos duele de corazón ofender a Dios. No es porque no lo ofendamos, pero nos tiene que doler. Amén, hermana. Porque cuando nosotros ofendemos a Dios, eso tiene que producirnos dolor de ofender a aquel que por amarnos tanto vino a morir en una cruz por nosotros. Entonces dice, la tristeza según Dios y la tristeza que es según el mundo. Entonces, una produce arrepentimiento para salvación, la otra produce muerte. Y eso es lo que está pasando entre muchos que hoy en día hacen parte de las iglesias. No han nacido de nuevo. No se han arrepentido de corazón. Y lo otro que no han hecho es que no han creído de corazón en el Señor. Porque lo tercero, o sea, ¿cómo se gesta? Se arrepiente de corazón y cree de corazón. Entonces, cuando eso ocurre, cuando oye la palabra, el evangelio de la salvación, se arrepiente de corazón y cree, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vengo a morar en él. Y cuando el Espíritu Santo entra a morar en él, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Así es que ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Entonces ya esa persona va a comenzar a andar según lo que dice Romanos 12, 13, 14, 15 y 16. Porque Romanos 12, 13, 14, 15 y 16 es el evangelio práctico. Y cuando no practicamos Romanos 12, 13, 14 y 15, hermano, dude del evangelio que usted está practicando. Hermano, yo creo que no tiene que, porque yo estuve muchos años desde que era casa. Apenas de 7 años. Amén, hermana. Gloria a Dios. Nacer de nuevo. Sellados con el Espíritu. Pero quiero aprovechar estos. Regálame 5 minuticos más para aclarar una cosita y ya con eso termino. Andar en el Espíritu. Mire, dice en Romanos 8, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No solamente habla de pensar, sino de ocuparse en las cosas del Espíritu. Una pregunta, estoy hablando ya para los que somos sellados con el Espíritu Santo. Si somos sellados con el Espíritu Santo y estamos andando en el Espíritu, estamos pensando en las cosas del Espíritu y ocupando en las cosas del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Una hermana en Cabullal decía, pues hermano, yo creo que ocuparnos de las cosas del Espíritu es buscar las cosas de arriba. Amén. Porque eso dice Colosenses 3. Que si habéis si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿qué será colocar la mirada en las cosas de arriba? Que les voy a aclarar sencillo. Hay algo que sea del cielo que esté en la tierra. Él ya lo tiene usted, pero hay algo que sea del cielo y que esté aquí en la tierra. No, cosas prácticas. La iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿La iglesia es terrenal o es celestial? Es del cielo. Entonces, ¿qué piensa usted del cristiano que dice que no se congrega? ¿Estará andando en el Espíritu? ¿Qué dicen ustedes? Porque es que la iglesia es del cielo. Así está en la tierra. Pero ¿somos ciudadanos del cielo o no? Entonces, la iglesia es celestial. ¿Qué más hay del cielo que esté aquí en esta tierra?
Estamos hablando de ocuparnos de las cosas de arriba, ocuparnos de las cosas del Espíritu. ¿Qué más hay del cielo que esté aquí en esta tierra? No, pero ya lo tiene. Es que, ¿por qué, hermana? ¿Dónde dice que la palabra es del cielo? Pero hay una parte que dice que, y estoy de acuerdo con eso. Ajá, pero hay una parte que dice, para siempre, oh Jehová, dice así, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Dónde dice eso? Alguien que me ayude, yo les voy a dar el capítulo porque me olvidé el versículo. Salmo 119. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si alguien tiene por ahí una concordancia digital, me ayuda mucho. Ah, ya lo encontré, vea. Bendito sea el Señor. Versículo, ya no veo. Creo que es el versículo 89. ¿Qué dice? Hermana Liliana, ¿qué dice? No lo he encontrado. ¿Quién lo encontró? 89. Aleluya. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y el 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y la subsististe. Esta palabra dice bestia. ¿Por qué no ocupar más tiempo en ella? Dejemos de mirar tanto Facebook, TikTok, Instagram. Dejemos de ver tanta televisión y ocupémonos más en lo celestial, la palabra de Dios. Tercero, hay más, pero con estas tres yo creo que quedamos contentos. ¿Qué más hay en el cielo que yo puedo disfrutar aquí en esta tierra? No hay que esperar a llegar allá. Bueno, ya hablamos de la iglesia. Esa es la iglesia, es celestial. Mire, la iglesia tiene es como un, ¿cómo te digo yo? No, es como eso tiene un poco de cosas que yo puedo disfrutar con mis hermanos en la fe. Pero hay otra, mire, está la iglesia, hablamos de la palabra, pero hay algo más. Y que usted lo puede disfrutar a la hora que quiera, el tiempo que quiera. Y es del cielo y está en la tierra. Pero ¿cómo sería eso? Sí, es la oración. No, eso es la iglesia. Mire, sencillo, hermanos. ¿Saben ustedes que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo? Podemos entrar al lugar santísimo a la hora que usted quiera, estar el tiempo que quiera. La oración. Es que orar no es ahí como decía el hermano Julio Cortés. Hermano Julio Cortés es que eso pedimos más que las ánimas benditas. Que la oración es para eso, que es para pedir y pedir y pedir. ¡No! La oración es para disfrutar la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Dice, ¿cómo es que dice en el Salmo 32? Dice, derramar mi corazón, derramar el corazón en la presencia de Dios. Termino con esta ilustración, pero hay más, pero ya es hora de terminar. Llega un niño, y siempre que buscaba al papá era para pedirle para el bombón, para el helado, para la crema, y ya el papá sabía que cada vez que el niño lo buscara para pedirle. Y una vez estaba el papá ocupado como haciendo unas cuentas en su escritorio, cuando él sintió que le abrieron la puerta, y era el hijo.
el niño pequeño. Y de una lo miró como con tono amargo y le dijo, ¿qué quiere esta vez? Y el niño agachó la cabeza y solo dijo, estar contigo. Ustedes piensan, ¿cómo se pone el corazón de Dios? Cuando dejamos de pedirle tanto y solo queremos estar contigo. Porque para eso fue que Él murió. Para eso murió Jesús. Para tenernos junto a Él. Pero no. Buscamos otras cosas y no la presencia de Él. Eso es andar en el Espíritu. Disfrutar la iglesia. Disfrutar la palabra. Disfrutar la comunión con Él. Claro que hay que pedirle, sí. Pero más que pedirles, estar con Él. ¿Se acuerdan de los dos discípulos cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces dice que dos discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿ustedes qué buscan? ¿Cuál es la palabra de ellos? ¿Dónde moras? Solo eso, ¿dónde moras? Y pasaron quizá allá en la noche con Jesús. Y después de que pasaron la noche con Jesús, al otro día, fueron los dos primeros discípulos que tuvo Jesús. Pero la pregunta de ellos, ¿dónde moras? No, vengo a pedirte, explíqueme esto. No, ¿dónde moras? Queremos estar con usted. ¿Cuántos de nosotros, de corazón, queremos estar con Jesús? Queremos estar en la presencia de Dios. Y eso lo podemos disfrutar estando aquí en la tierra. Quiero invitarlos que pues desde pie oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tú eres Dios en los cielos, en la tierra, en el mar. Tú eres dueño de todo. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por derramar de tu gracia y de tu bendición sobre nosotros. Gracias por concedernos el privilegio de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que tú resucitaste para nuestra justificación y que tú lo exaltaste. Gracias, Señor Jesús, que tú intercediste por nosotros y Dios el Padre tomó la decisión de derramar al Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu que mora en cada uno de nosotros y por Él es que podemos vivir y guardar tu preciosa palabra. Gracias por la iglesia, no solo aquí en Quinchía, sino en todos los lugares del mundo, donde hay santos tuyos, lavados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la libertad que tú nos concedes de disfrutar de tu presencia. Aún estando aquí en esta tierra, podemos disfrutar de tu presencia. Ayúdanos, amado Padre, a entender estas preciosas verdades y ponerlas en práctica. Oramos a ti, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor nos bendiga.